tot l'esdeveniment. Sí, estem? Bueno, bona vesprada a totes i tots. En primer lloc vull donar les gràcies a les persones joves participants i a totes les que esteu com a públic. Gràcies pel vostre temps, la vostra implicació i per haver format part de tot el procés del Fòrum Jove. Des de les primeres idees fins a les taules tècniques, el treball conjunt, heu demostrat que la joventut d'Aldaia vol participar, proposar i construir. També vull agrair la presència de l'alcalde Guillermo Luján, de Sergio Gómez, regidor de Joventut, Recursos Humans, Economia i Serveis Externs, Mónica Trujillo, Urbanisme, Medi Ambient, Transició Ecològica, Mobilitat Sostenible i Festes Majors, Laura Delgado, Participació Ciutadana, Moviments Veïnals, Transparència i Govern Obert, Transport Públic, Oficina d'Informació, OIA, Aldaia Ràdio i webs municipals, Protecció i Benestar Ambiental. Moltes coses, Laura Morono, Educació, Biblioteca i Arxiu Municipal, Santiago Ruiz, Noves Tecnologies, Modernitat de... Molt bé, Santi. Comerç i Empresa Pública d'Aldaia Pròxima. I Marta Roneu, Gestió d'instal·lacions... Ai, no, Marta Roneu no ha vingut avui, però està en nosaltres. La vostra presència reforça aquest espai i dona sentit al diàleg entre joventut i institucions. Moltes gràcies. El Fòrum Jove, per a qui no el conega o estiga així per casualitat, és un procés col·lectiu. Cada persona que està així forma part d'aquest exercici de participació real. Avui no només presentem les propostes, sinó que posem en valor una manera de treballar basada en l'escolta, el respecte i la corresponsabilitat. Gràcies per fer possible aquest espai i abans d'explicar-vos com va ser la història d'avui anem a començar en un xicotet manifest que la companya Martina mos va llegir. Moltes gràcies. Avui estic ací com a jove, però també com a veïna d'este poble. I vull començar dient una cosa clara. Moltes vegades se'ns diu generació de vidre. Es diu que som fràgils, que ens queixem massa, que no aguantem res. Però, quan va arribar la gana, vam ser moltes les persones joves que vam eixir a ajudar, a organitzar-nos, a moure recursos, a netejar, a acompanyar. No eren de vidre, eren compromís, eren solidaritat i eren responsabilitat. També es diu que som una generació perduda, però la realitat és que ens hem trobat amb una situació molt difícil. Lloguers impossibles, treballs precaris, contractes temporals, sous que no permeten emancipar-nos. Ens enfrontem a una emergència climàtica que no hem provocat, però que sí que viurem en primera línia. Esta és l'herència que hem rebut i tot i això estem ací. També escoltem que la joventut s'està radicalitzant, que ens estem tornant autoritàries o indiferents. Però avui, mirant esta sala, jo veig una cosa molt diferent. Veig joves que han pensat propostes, que han treballat en taules tècniques, que han dialogat amb regidories i personal tècnic. Veig persones joves que no volen destruir res, sinó construir un poble més just, més segur, més sostenible i més inclusiu. Moltes vegades ens diuen que som el futur, i sí, ho som, però abans que futur, som present. Tenim necessitats ara, necessitem habitatge accessible ara, necessitem espais d'oci saludables ara, necessitem suport emocional, oportunitats laborals i espais de participació ara. Perquè si no podem viure amb dignitat en el present, és molt difícil tindre esperança i il·lusió pel futur. Per això, espais com el Fòrum Jove són tan importants, perquè així no només parlem, així proposem, així no només demanem, participem, així demostrem que quan se'ns dona veu, responem amb responsabilitat. Avui no venim a enfrontar-nos amb ningú, venim a estendre la mà, a dir que volem formar part de les decisions que afecten les nostres vides, que volem créixer en un municipi que confia en la seva joventut. Perquè quan una institució
institució escolta la seva gent jove, no només enfortís la joventut, enfortís la democràcia, enfortís la comunitat i enfortís el futur comú. I nosaltres estem ací per a construir-lo juntes i junts. Gràcies. Vale. Anem a començar en les propostes. Us expliquem, jo deixarà, no? Us explico un poquet com va ser la dinàmica. N'hi ha 4 blocs, d'acord? Espais i oci jove, salut mental i suport comunitari, participació i ciutadania activa i sostenibilitat i emergència climàtica. Anirem treballant per blocs, eixiran les persones joves de cada bloc. Algun bloc és més gran que altre, sinó que eixirà una primera meitat i després l'altra. Llegiran resumidament les propostes, perquè si heu rebut el document és molt extens, han hagut una gran feina de les joves darrere. Així que llegiran un poquet el resum de la proposta i podreu donar un poquet de feedback. Moltes ja han estat treballades en les taules tècniques i ja està aquest feedback, però estaria bé un reforç, no? I si n'hi ha alguna coseta o inclús alguna que no va estar en les taules tècniques, doncs és el moment de valorar-la i dir una primera idea de si seria viable o no. Després d'això, les joves podran dir alguna cosa més si volen respondre, però la idea també és veure-les totes, així que anirem en tot el ritme possible, d'acord? Així que comencem en el primer bloc, espais i oci jove. Van a pujar Eli Rozas, Paola Postigo, Martina Escudero, David Carrasco, Javi, Yolanda Venegas y Martina Herrero. Creemos que las como ellos necesitan actualizarse porque muchas veces la música y los horarios no conectan con la juventud actual. Si empiezan antes y terminan antes, más jóvenes podrán asistir sin que el ocio se alargue hasta la madrugada. Queremos fiestas donde realmente nos sintamos representados. Adaptar la programación musical es una forma sencilla de aumentar la participación y mejorar el ambiente festivo. Proponemos crear un cine de verano y con oportunidad de hacerlo en invierno en algún lugar cerrado, con programación juvenil, porque necesitamos más opciones de ocio cultural accesible. No siempre queremos fiesta, también buscamos planes tranquilos para compartir. Un cine juvenil con votación de películas y cineforum puede convertirse en un espacio de encuentro sano. Es una alternativa económica y participativa que dinamiza el municipio. Muchas veces no probamos un deporte porque no sabemos si nos gustará o no podemos pagar la inscripción. Por eso creemos que unas jornadas de puertas gratuitas permiten descubrir nuevas disciplinas sin coste, además de para ayudar a dar visibilidad a diferentes clubes locales. Por eso es una forma, aparte de que es una forma práctica de fomentar hábitos saludables desde la experiencia. Bueno, para contextualizar un poco, el verano pasado se realizó un camp sur de 5 días en Loredo, en Cantabria, organizado por el Departamento de Juventud de Aldaya, donde unas 30 personas fuimos a practicar surf, la mayoría por primera vez, y la experiencia fue bastante positiva. Entonces, la experiencia demostró que estas actividades transforman no solo el deporte, sino convivencia, autonomía y crecimiento personal. Muchas personas no podrían permitirse estas experiencias sin el apoyo municipal. Repetir y ampliar el programa es invertir en juventud activa y conectada. Hay jóvenes que entrenan en calles o zonas poco seguras. Sobre todo, me gustaría recalcar que las mujeres no nos sentimos seguras por el cinturón verde de noche, porque no existe una pista adecuada. Una pista iluminada en las encrucijadas permitiría practicar deporte a cualquier hora y con seguridad. Es una inversión en salud y prevención. El deporte es una herramienta de bienestar, tanto físico como mental. Existen modelos que funcionan en municipios cercanos, como Cuart de Nit o Mislata On.
Si en otros ayuntamientos pueden ofrecer ocio nocturno saludable, Aldaya también puede. Karaoke, talleres, juegos y música en espacios controlados ofrecen alternativas reales al botellón. No solo ocio, es prevención. Hoy en día el acceso a Internet no es un lujo, es una cosa que necesitamos todas las personas, en concreto los jóvenes, para estudiar, buscar trabajo, etc. Porque todos los jóvenes no tienen las mismas condiciones en sus casas. Por eso deberíamos tener centros donde poder conectarnos al wifi. De esta manera estaríais ayudando con nuestro futuro. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en la jornada técnica estuvimos hablando de varias de las propuestas, de las que digamos están relacionadas con las áreas de trabajo en las que yo desarrollo los distintos programas que vamos implementando. En cuanto al cine de verano durante todo el año y el Cineforum, dijimos que tomamos nota y tenemos consenso a ver de qué manera lo podemos implementar para que también sea un espacio destinado a vosotros. Que hablábamos que el modelo de cine de verano en fiestas quizás fuese demasiado infantil, familiar, y que necesitáis otro tipo de películas que incluso podíamos consensuarlo, ¿no? A través del Departamento de Juventud, trabajar conjuntamente y poderlo llevar adelante. Que decíamos, tenemos que tener en cuenta los puntos de luz y cómo desarrollarlo, pero bueno, que habían alternativas para poder implementarlo. Respecto a las fiestas, también estuvimos hablando de Aitana, de Quevedo, de las dificultades que habían, y bueno, el tema de las orquestas y discomóviles. Y lo primero que me llamó la atención fue el tema del horario, pero también tenéis toda la razón, ¿no? La franja de edad de jóvenes es tan amplia porque desde primero de la ESO ya un chico o una chica con 12 o 13 años nos ha identificado con las actividades infantiles y tenemos que buscar otra alternativa de ocio en un horario que sea compatible con su edad, pero que le ofrezca, digamos, otros servicios, otro entretenimiento. Y bueno, tomamos nota de los horarios de los tardeos, de que esas discomóviles o esos DJs en concreto, que incluso llegamos a hablar del indie. Había una propuesta que no estaba la persona en el taller, no pudo venir, pero la teníais anotada, que quería algo de música indie, y dijimos, lo hacemos cuando acaban los conciertos del Cinturón 8, que llegan muy tarde. Entonces tomamos nota y a ver si para estas fiestas podemos buscar otro ratito. También incluso hablamos de hacerlo en conjunto con alguna actividad deportiva, que también lo han citado, por ejemplo, el otro día, ¿no? Debatiendo. Que un buen espacio podría ser el de la Pedrota, que hiciésemos alguna actividad deportiva chula, que no fuese lo de siempre, ¿no? Fútbol, básquet, y teníamos ahí la pista de vóley, también dijimos de ponerla en valor y poder luego tener ahí un poco de música hasta las 11:30 de la noche, e incluso como hay mesas, poder cenar allí. Entonces hemos tomado nota de todo y intentaremos hacerlo. Yo cuento con el apoyo y la ayuda de deportes y sobre todo de juventud, que es de los que más saben, y están Andrés, Sergio, bueno, y el resto de compañeros aquí también escuchando todo, y intentaremos realizarlo. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero, por mi parte, yo creo que por la que todos estamos aquí, dar las gracias al Departamento de Juventud, a las compañeras que están y a las que no están por motivos personales. Y nada, creo que tenemos una joya del Departamento de Juventud en Aldaya. Creo que es un equipo muy cohesionado, un equipo que lleva trabajando muchísimos años con todos vosotros y vosotras, y lo sabéis, si no, esto no sería posible. Y creo que es muy importante que le demos un aplauso a ellas, que hoy han montado todo este foro, y bueno, que creo que es importante que se sientan con nosotros. Por otro lado, bueno, yo no me he tomado nota, es verdad que lo traía en la sesión técnica, comentamos algunas cosas. Había una propuesta muy interesante, que era el trasladar el Apoquetanic que hacemos actualmente a un modelo más trimestral. Es verdad que no sé si está por aquí un compañero que lo comentó, pero que no está. Es muy viable. Al final, hace unos años que venimos contando que las políticas de juventud de un ayuntamiento no tienen sentido si no vienen dadas por vosotros y vosotras, que sois al final los que nos dicen, porque yo ya no soy joven, en ese sentido, lo que nos dicen un poquito lo que tenemos que hacer y programar. Hay muchas cuestiones que son relativamente fáciles y podemos empezar a implementarlo. Lo que siempre tenemos un problema, y lo entenderéis, es a veces cómo atraer, lo digo entre comillas, a esa población joven que no está pendiente de las redes del ayuntamiento, que no nos sigue o que no sigue en redes de corresponsales. Entonces, en esa parte yo creo que habría que empezar a trabajar
y poner un énfasis en vuestra propia ayuda para poder atraer a más jóvenes y poder programar otro tipo de actividades. Aldaya pues tiene 2 espacios, sabéis que la Dana ha traído algunas cosas que por hoy no podemos hacer, pero sí que es cierto que tenemos una proyección de ir programando y mejorando con vuestras inquietudes y con vuestros proyectos. Y yo creo que poco más. También se planteó en la reunión técnica el tema de generar espacios, como os lo ha dicho Mónica, para que pudierais comer, estar. Esto ya lo hablamos hace muchos años, incluso con techados que se llevan en otros modelos de Europa. Hay proyectado, que eso tardará un poquito, una nueva ampliación del Centrum Verde. Había una propuesta que es la de la pista de skate, que me parece chulísima, y yo creo que ahí sí que podríamos ver el tema de merenderos o alguna zona más. Ayer o antes de ayer por la noche aparqué aquí detrás y a la vuelta, creo que es en Trepada y Inma, habían 4 jóvenes sentados, estaba el bar cerrado, sentados en una mesa que habían cogido mirando el móvil. O sea, las jóvenes buscáis espacios diferentes para relacionaros, y yo creo que eso sí que lo podemos ver con tiempo y dotarlo. Yo soy Santi, concejal de Nuevas Tecnologías, y el tema de las redes, de las wifi que comentáis muchas veces, el tema de las wifi públicas siempre tenemos un problema, porque tienen que ser wifi y sistemas muy cerrados, más que nada por el tema de la seguridad, y también la calidad y la cantidad de esa red no puede ser, tiene que ser limitada. Porque por una parte hay que, como decía, controlar la seguridad, y por otra parte el acceso público y gratuito tampoco puede ser competencia desleal a los proveedores privados de redes. Entonces, por eso muchas veces os dais cuenta que cuando veis o conectáis a web públicas, que a veces os tenéis que registrar, pues muchas veces sirven para WhatsApp, para ver alguna página web, pero nada para hacer ni gaming ni otro tipo de actividades, ni ver películas, justamente por esa limitación que tienen. Yo sí que recogí esa idea en la mesa técnica que se habló otro día en el Matilde, y sí que habilitar en el Matilde, que estaría bien, unos puntos red con cable para que la gente, que cuando vengáis a estudiar o a hacer algún trabajo, sí que tengáis un punto de red accesible con toda la calidad y con toda la resolución que es necesaria para esos cometidos. Pero es que entendéis, las wifi abiertas en espacios públicos es complejo de mantener y de tenerlo. Gran albergue juvenil para Aldaya. Sabemos que emanciparse hoy en día es muy difícil. Los precios del alquiler son altos y muchos jóvenes no pueden independizarse aunque trabajan o estén formándose. Por eso proponemos crear un albergue juvenil comunal con habitaciones individuales y espacios compartidos que funcione como alojamiento temporal seguro mientras buscamos empleo o vivienda. Además, incluiría medidas de protección frente a la violencia de género. No es solo un techo, es una herramienta para favorecer la autonomía, la movilidad europea y que la juventud pueda quedarse en Aldaya con oportunidades reales. Programa Municipal de Educación en Alimentación Saludable. La alimentación influye directamente en nuestra salud física y mental. Muchas veces no tenemos información práctica y en algunos casos tampoco buenos hábitos en casa. Por eso proponemos talleres dinámicos mediante colores para niños sobre alimentación saludable en colegios y espacios juveniles, usando herramientas sencillas como el plato de Harvard, lectura de etiquetas y elaboración de menús fáciles y económicos. Porque no se trata solo de teoría, sino de aprender cosas útiles para el día a día. Invertir en educación nutricional es invertir en prevención y bienestar futuro. Gracias. Autoestima como prevención del consumo. Sabemos que el consumo muchas veces no empieza por desconocimiento, sino por presión social o inseguridad personal. Por eso proponemos reforzar talleres de autoestima y habilidades personales como herramienta preventiva. El Ayuntamiento ya trabaja en estos temas en centros educativos, pero queremos ampliar la oferta con sesiones abiertas en centros juveniles y espacios intergeneracionales, donde personas adultas compartan experiencias reales. Fortalecer la autoestima es una forma eficaz de prevenir conductas de riesgo antes de que aparezcan. Gracias.
Campañas de ayuda entre iguales para prevenir soledad y bullying. La soledad no deseada y el bullying son problemas reales que muchas veces no se detectan a tiempo. Proponemos crear una red de apoyo entre iguales, donde jóvenes formados puedan acompañar a otros en momentos difíciles. No sustituye a profesionales, pero sí crea una red cercana y preventiva. Está demostrado que el apoyo entre pares reduce el estigma y mejora el bienestar. Apostar por esta iniciativa es apostar por una juventud más conectada, empática y protegida. Programa Municipal de Acceso a Productos de Salud Menstrual y Prevención de Ingreso. Antes de comenzar con esta propuesta, quería comentar que en el anterior Forum Chove, dos compañeras la hicieron también. Aunque sí que es cierto que en los centros juveniles Matilde Salvador Chove hubieron productos de higiene menstrual gratuitos, estos fueron a raíz de las donaciones que se hicieron durante la DANA, los sobrantes de estas. Y es que la pobreza menstrual es una realidad. La menstruación supone un gasto constante que no es opcional. Además, en los últimos años han aumentado las infecciones de transmisión sexual en jóvenes. Proponemos facilitar acceso a productos menstruales, incluyendo opciones reutilizables más sostenibles y métodos de protección como preservativos masculinos, femeninos y bandas durables, acompañado de información clara de educación sexual. Esto no es solo igualdad, es salud pública y prevención real. Sí, y mi segunda propuesta, refuerzo de servicios de salud mental y continuidad de programas municipales. En Aldaya ya existen recursos como la asesoría emocional para jóvenes y el programa de conexión. Y funciona. Lo que proponemos es reforzarlos y garantizar su continuidad estable, ampliando horas y difusión para que lleguen a más jóvenes. El suicidio es la primera causa de muerte externa en población joven en España, por lo que necesitamos recursos accesibles y coordinados. No partimos de cero, pero sí debemos consolidar y ampliar lo que ya está dando resultados. Formación en gestión emocional. Cada vez más jóvenes hablan de ansiedad, estrés o frustración, pero no siempre tenemos herramientas para gestionarlo. Proponemos un programa estable de talleres prácticos de gestión emocional abiertos y gratuitos. No serían charlas teóricas, sino dinámicas útiles para aplicar en estudios, trabajo, amistades o pareja. La evidencia demuestra que trabajar habilidades emocionales previene malestar y conductas de riesgo. Si aprendemos a gestionar emociones, ganamos autoestima y salud mental. Programa Municipal de Formación en Primeros Auxilios. Saber reaccionar ante una emergencia puede salvar una vida. Y voy a hacer un inciso que es, pues a lo mejor ese niño que ayudó en el tren de Ademuz en el accidente, pues tendría lo básico. Pero a lo mejor hizo que no se agravara la situación, o mientras que estaban viniendo, pues realmente los profesionales, pues salvar una vida, por decirlo así. Entonces creo que es muy importante. Por eso proponemos implantar formación en primeros auxilios, tanto en colegios como en institutos y centros juveniles, adaptada por edades. No se trata de formar sanitarios, sino de que sepamos lo básico. También comentamos con Isabel, creo que me dijo incluso de comentar lo de los desfibriladores ventriculares para decírselo a los niños como lo básico, bueno, lo básico no, como con dinámicas de sí, para que los niños lo entiendan, como que no sea solo teoría, sino que sea muy visual y que al final lleguen los niños y que les digan a sus padres pues lo que han aprendido, que al final pues todo es cultura. Y después existen modelos que ya funcionan en otros municipios y todo esto es una inversión pequeña con un impacto enorme en seguridad comunitaria. Gracias a Dios. Control y limitación de los petardos en fallas. Proponemos regular mejor el uso de petardos durante las fallas para compatibilizar tradición y convivencia. No se trata de prohibir, sino de establecer horarios claros, zonas delimitadas y reforzar la educación sobre su uso responsable. Cada año se generan molestias, riesgos y conflictos.
especialmente para menores, personas mayores, personas con sensibilidad auditiva y animales. Con más información y coordinación con policía local y comisiones falleras, podemos mantener la fiesta viva, pero hacerla más segura, respetuosa e inclusiva para todo el pueblo. Cuando queráis. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura Delgado, soy la concejala de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana. Llevo también Bienestar Animal. Ahora os comento un poco. Voy a empezar por la última sugerencia. Bueno, antes que nada, daros la enhorabuena. Sois muy valientes, lo estáis haciendo súper bien, teniendo en cuenta que tampoco estáis acostumbrados a hablar en público. Tiene mucho mérito y la verdad es que esto me parece algo súper positivo, estas dinámicas. Y bueno, invitaros también, también llevo webs municipales, invitaros también a una otra manera de participar, si tenéis alguna sugerencia, alguna otra propuesta que darnos. Y es que en la web municipal, en la home, a la derecha arriba, hay una cosa llamada buzón ciudadano, no sé si la conocéis. Ahí podéis hacer cualquier sugerencia, cualquier propuesta, cualquier crítica, en fin, lo que queráis. Contesto yo personalmente a ese correo y nada, pues os invitaros a que si algún día tenéis alguna cosa que decirnos, pues cualquiera, estáis invitados. Voy a contestar yo al tema de los petardos por mi parte de Bienestar Animal. Comentaros que sí hay un horario digamos de descanso, que es de 9 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. Este horario se hace precisamente porque, a todos nos gusta la fiesta, a todos nos gusta pasarlo bien, pero sí que es verdad que hay, vamos a decir, seres vivos en general, personas que tienen sensibilidad auditiva, gatos, perros, pájaros, en fin, animales, que sufren con el tema de los sonidos, y sí que es verdad que se pone este horario para que los perros puedan pasear, para que quien tenga bebés puedan descansar y para que la gente en general pues, pueda dormir la siesta o tener un momento de descanso auditivo. Nada, gracias otra vez. Bueno, yo creo que es uno de los bloques más importantes, por no decir el más importante de todos los que traéis a este foro. Y no sé si es el cuarto que hacemos ya. ¿Cuarto? Antes recordaba con Guillermo el primero que hicimos, que fue en el Chenchove post-pandemia, online y con mascarilla. O sea, acabamos de poder inaugurarlo o de hacer alguna actividad. Y la verdad es que las cosas como cambian y el recorrido como se nota. Bueno, yo creo que el bloque de salud mental, que me parece de los más importantes, como he dicho, va casi todo interrelacionado, me parece muy interesante. Algunos programas que habéis planteado para hacer desde el Departamento de Juventud, sabéis que desde hace 2 o 3 años estamos con las asesorías de salud mental, que están funcionando muy bien, por suerte, estamos ayudando a gente que lo necesita y le hace falta. Y creo que en esa línea tenemos que seguir trabajando no solamente el ayuntamiento, sino como sociedad. Al final, a mí hay una palabra que me gusta mucho, que es la palabra de convivencia. Creo que la salud mental tiene que ver con el tema de cómo convivimos entre vecinos y cómo nos llevamos y cómo nos contestamos y cómo nos hablamos. Tiene que ver con todo eso y creo que es muy importante el pararnos a veces, escucharnos y escuchar al de delante sin más. Creo que es muy importante. Sin detenerme en uno de los programas que habéis comentado, porque creo que todos van interrelacionados, yo creo que podemos trabajar en algunos talleres de salud mental, lo que comentabais de la autoestima, la prevención del consumo, que me parece súper importante. Al final nos refugiamos en todo aquello que no nos hace nada bien. Y luego hay otro que no se lo habéis comentado, es el tema de las bibliotecas humanas, que es algo que la última se hizo hace un año, llegará más o menos. Me parece uno de los mejores proyectos más bonitos que hemos hecho en el ayuntamiento a nivel de juventud, y no sé si hay alguno proyectado para dentro de poco, más o menos, Andrea, pero vamos, si no lo habéis visto, cuando lo hagamos os invitaremos porque es un proyectazo. Se hacen otros modelos en otros sitios, me parece de los más chulos. Sobre la campaña de ayuda entre jóvenes del bullying, no sé si Laura quiere comentar alguna cosa. ¿Sí? Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio. Consideramos, creo todos los que estamos aquí, que es el bloque más importante a nivel de convivencia y a nivel social, ya no en nuestro municipio, sino en general. Estuvimos el día de la mesa de trabajo, nos llevó largo y tendido este tema con muchos de vosotros, y tanto la responsable del área de educación como yo, pues sí que es verdad que
comentar, ¿no?, que también por vuestro desconocimiento, desde Educación se hace un catálogo de talleres en el cual se proponen talleres o actividades extracurriculares relacionados en muchísimos ámbitos. Y sí que trabajamos mucho en ámbito social, emocional, está también lo que comentabais de salud menstrual, primeros auxilios, y luego son los centros los que consideran si aceptan o no esos talleres. Sí que es verdad que lo que estuvimos debatiendo, estuvimos comentando y estuvimos hablando en la posibilidad o en el plantearlo en un horario extraescolar, por el interés que hay en ese sentido. Por la parte educativa, digamos que un poco sí que está cubierto y trabajaríamos un poco lo que sería en un horario extraescolar, porque son temas que sí, evidentemente, son muy importantes. Sí que creo que comentaron también el tema de primeros auxilios, que ya en el campus de verano o en el de Pascua son temas que se trabajan porque lo consideramos también muy importantes. Y totalmente de acuerdo que todo lo que sea reforzar en autoestima, en bullying, plantearemos lo de la red entre iguales, me parece muy interesante. Sí que sé que hay en centros educativos del municipio que se está haciendo como una prueba piloto en referente a esto, y todo lo que se pueda luego ampliar y trabajar en este aspecto, pues bienvenido sea. Y creo que todo lo que tenía apuntado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio de las bibliotecas humanas, porque ya no es en sí intergeneracional de muchísimas generaciones, sino yo, por ejemplo, esta semana he participado en 3 charlas de 3 personas diferentes en centros educativos que han ido a expresar y a contar su vida, y al final eso sí que es una lección de vida, y de eso se aprende muchísimo a nivel social y si es a nivel municipal, seguro que nuestros abuelos, nuestros tíos y los pequeños incluso, de ellos tenemos mucho que aprender. O sea que me parece muy interesante todas las propuestas, O sea, voy más centrada en este bloque porque es el que más va hacia mis áreas, pero muy interesante todo. Enhorabuena, chicos. Bueno, buenas tardes. Me presento, soy Guillermo Luján. Y bueno, 2 o 3 cosillas a apuntar en este bloque. Una primera, como podéis comprobar, hay un equipazo de concejales en el Ayuntamiento de Aldaya, O sea que aquí yo soy más que tranquilo en ese sentido. Como veréis, cada una de las áreas tiene un equipo no solo de concejales, sino de técnicos. Hoy hablamos de juventud, pero sabéis que hay muchos servicios municipales y por tanto hace que todos los retos que hay por delante, que son muchos, el conjunto de retos que hay aportados hasta incluso un conjunto importante, pues se puedan ir abordando y diciendo poco a poco. En esa línea yo quería apuntar algunas cuestiones más, que es solo ya el hecho de estar aquí sentados, y antes hay una compañera vuestra ha dicho gracias por escucharnos, Yo creo que el hecho de poder crear espacios o tener espacios de escucha, ya eso es importantísimo, porque la sensibilidad vuestra, Sergio antes ha dicho que no es joven, pues si él no es joven yo ya soy casi... Pero es bueno encontrar espacios de compartir sensibilidades, Estáis abordando el tema de la salud mental, que es una realidad, circunstancias duras y terribles, como habéis comentado, y bueno, recientemente, digamos estos últimos años, desde la pandemia y la DANA, se ha puesto, digamos, en la esfera pública esta cuestión, que hace años era un tabú, que no se hablaba mucho de ello, y eso es importante, el que se visualicen los problemas para poder abordarlos. Por tanto, el hecho de que hoy, o estos de trabajo, se visualice, aunque es posible que todo no se puede llevar a la práctica enseguida, sí que es una tarea básica y esencial, y es poner encima de la mesa qué problemas hay, qué retos hay que llegar a conseguir, y por lo tanto, por eso digo que ya solo por eso tenéis que sentiros satisfechas y satisfechos, porque es un camino que siempre es complicado, pero sí que da esperanza de que, lógicamente, como han comentado también, no sé si ahora en la mesa de antes, la generación de cristal. En la DANA fue una experiencia impresionante la cantidad de gente joven de toda España que asistió y acudió a salvar
a salvarnos y fue tremendo. Por tanto, agradecer el esfuerzo, tener por seguro que tiene ya el hecho de que se visualicen los problemas ya es muy importante. La experiencia de los veteranos, digamos que la experiencia nos dice que los problemas no siempre se resuelven tan fáciles como nos gustaría. Eso es un camino que a veces no es muy agradable de escuchar, porque la vida pues visualiza problemas que son complicados, ¿no? Pero por suerte tenemos, como he dicho al principio, un equipo importante de concejales, equipos técnicos, para de vuestra mano, de la mano vuestra, ir primero diagnosticándolos, visualizándolos y luego poco a poco compartirlos. Yo, por acabar, quería contar una anécdota ya de gente mayor que cuenta anécdotas. Bueno, yo soy de los que en mi época aún se hacía la mili. La mili, no sé si sabéis lo que es algunos, yo creo que poquitos, ¿no? Bueno, era la mili, yo en este caso hice la objeción de conciencia, estaba estudiando, y lo digo porque lo hice en la Cruz Roja aquí en Aldaya, en la calle San Miguel, que había un local ahí, y yo recuerdo muy especialmente una de las cosas que me hicieron hacer, que es un curso de primeros auxilios. Y lo recuerdo porque lo pensé, esto debería hacerlo todo el mundo y de forma periódica, porque nunca sabemos en un momento dado lo que puede ayudar a salvar la vida a otra persona, como has comentado. Por tanto, yo me quedo con esa idea que me viene un poco a la mente cuando yo era objetor, y esa idea de que además Cruz Roja en Aldaya es una entidad que tiene mucha implementación y se puede colaborar con ellos. Es fundamental que esos conceptos básicos, ¿no? de poder en un momento cómo reaccionar ante situaciones límite que pasan, pues desgraciadamente, pues tener incorporadas. Por tanto, gracias por el esfuerzo, ánimo, porque es un camino que no es fácil, pero visualizarlos y ponerles un documento así es un paso muy importante. Gracias y enhorabuena. Bien, apoyo grupos y asociaciones juveniles. La propuesta plantea crear un programa municipal que apoye la creación y funcionamiento de asociaciones y grupos juveniles, facilitando espacios, materiales, asesoramiento y pequeñas ayudas económicas. El objetivo es que las personas jóvenes puedan organizarse en torno a intereses comunes y desarrollar sus propias actividades con respaldo institucional. Está respaldada por estudios que demuestran que el asociacionismo mejora el liderazgo, la organización y el compromiso social. Con esta iniciativa se busca fortalecer la participación juvenil, dinamizar el tejido asociativo local y fomentar el sentimiento de pertenencia al municipio. Gracias. Red de corresponsales juveniles de 18 a 30 años. Muchas veces las actividades juveniles no encajan con lo que realmente necesitamos, quienes llevamos cumplidos de 18 años. Por eso proponemos crear una red de corresponsales juveniles adultos, que actúe como puente directo entre el ayuntamiento y la juventud de 18 a 30 años. Además, se plantea revisar bien la franja de edad para que el grupo sea coherente y funcional, e incluso coordinarse con otros municipios para hacer actividades comarcales. Queremos participar no solo asistiendo a actividades, sino ayudando a diseñarlas y organizándolas. Espacio municipal de cerámica juvenil. El arte también es salud mental y comunitaria. Aunque existen talleres de cerámica en el municipio, estos no están pensados específicamente para jóvenes, ni son gratuitos. Proponemos crear un espacio juvenil de cerámica que combine formación y uso libre supervisado. Sabemos que ahora mismo los espacios son limitados por la DANI. Por eso planteamos empezar con talleres piloto y crecer progresivamente. Es una forma de ofrecer ocio creativo, saludable y diferente. Además, me gustaría leer la propuesta de mi compañera que no ha podido asistir, que me parece muy importante. Es Programa Municipal de Formación Financiera Juvenil. Cuando cumplimos 18 años, nadie nos enseña a hacer la renta, entender una nómina o firmar un contrato de alquiler. Por eso proponemos un programa de educación financiera práctica, empezando con un taller en el Centro Matriz de Salvador sobre compra de vivienda. Queremos herramientas reales para tomar decisiones responsables y evitar errores por desconocimiento. La autonomía económica también es participación y ciudadanía activa.
Bueno, subrayo cada palabra y cada coma que habéis comentado. En este caso, ¿cómo te llamas? Bueno, pues ya te digo que subrayo cada palabra y cada coma porque sí que es verdad que es importantísimo reforzar lo que es nuestro tejido asociativo. Realmente es lo que nos da vida y lo que nos hace, lo que nos une como pueblo. Comentaros que, bueno, hicimos una feria de asociaciones en el año 2024. Guillermo ha comentado algo de ir de la mano. Precisamente la feria de asociaciones se llamaba De la Mà. El año pasado no la pudimos hacer por la Dana y este año la vamos a volver otra vez a realizar el 25 de abril. En el 24 la hicimos aquí, junto al Tama, y en el, ya os digo, este mes de abril la haremos en Cortes Valencianas. La Feria de Asociaciones precisamente lo que trata es de que las casi 200 asociaciones que tenemos en Aldaya, la que quiera pueda participar y precisamente lo que se trata es de que nos enseñen a lo que se dedican y lo que hacen, para que brillen, para que vecinos y vecinas de Aldaya puedan acercarse, interactuar y decir, hola, ¿qué os dedicáis? Pues mira, nosotros somos una asociación, nos dedicamos a cosas manuales, somos una asociación social, hay tantas asociaciones, hay un abanico tan grande, tan extenso, que realmente ya os digo que, pues eso, que la idea es hacer esta feria, que cualquiera pueda participar, que la gente se acerque, que nos conozca y por supuesto reforzar, yo os digo, el tejido asociativo, que ya os digo que es lo que nos da vida y lo que nos da identidad como municipio. Y comentar también transformación financiera, como habéis comentado, la compañera esta que no está, me parece también un acierto, porque sí que es verdad que no solo la gente joven y no tan joven necesita formación, que la necesitamos todos, es fundamental. Hay gente que no tiene por qué ser joven, sino gente debe ser un poquito más, no voy a decir mayor, un poquito más veterana, ¿vale? Más sabia, que también necesitan esa formación financiera. O sea que, por supuesto, que adelante y ya os digo, muy buenas propuestas. Muchas gracias. Yo, si me parece, voy a volver un poquito al pasado. Yo en los años 90 estaba muy involucrado en el mundo juvenil en Aldaya. Había un consejo de la juventud, donde yo tuve la suerte de ser el presidente durante un par de años, y Sergio ha dicho que tenemos un equipo de un departamento de juventud maravilloso y estupendo. Yo recuerdo, ahora estaba pensando que cuando yo estaba en ese momento solamente era una persona, la cual nos ayudaba a todas las asociaciones que estábamos en ese momento juvenil, pues a hacer todo tipo de actividades, pedir subvenciones, había proyectos en Europa para hacer intercambios con otros países. Yo creo que eso es interesante. Vosotros ya estáis aquí, pero lo que es interesante es hacer llegar esto a la gente que no está tan involucrada, ¿no? Porque para que vean, pues que hay un mundo de posibilidades de acercarse a la cultura, a relaciones sociales, a conocer otros momentos y también de alguna manera crecer como persona, ¿no? Colaborando, haciendo proyectos juntos con otras personas. Es decir, que al final la asociación juvenil es una herramienta que viene muy bien en edades juveniles y no tan juveniles, porque de alguna manera pues crea comunidad y crea vínculos muy interesantes. Yo me acuerdo que en aquel momento teníamos en la plaza lo que se llamaba el Centro Cultural Joaquín Sorolla, que es donde estaba la Casa de la Dona, un subterráneo, donde era un espacio donde ahí pues hacíamos todo tipo de actividades, desde exposiciones, cenas, fiestas, videojuegos, que había visto por ahí antes también, maratones de cine, que tener un espacio donde los jóvenes, en este caso, y los jóvenes asociados puedan estar y de alguna manera gestionar ese espacio, creo que también es muy interesante. Y aquí animo a que vosotros que ya estáis, pero intentar convencer a esa gente que está afuera, que vea que dentro de este espacio pues tiene cabida, aparte de todo el mundo y todas las posibilidades. Sí, el proyecto de un espacio con autogobernanza es algo que ya llevamos viendo hace un tiempo. Es verdad que la Dana trajo muchas cosas malas, pero también trajo muy buenas ideas. Y es algo que es, entenderme, es una fantasía, pero es una fantasía factible que se puede llegar a hacer en algún momento cuando toda esta situación esté más controlada y tengamos los espacios en diferentes condiciones. Pero es algo que yo avalaré en la medida que pueda y es algo que trabajaremos en ello, lo hemos comentado muchísimas veces. Yo comentar un par de cuestiones, porque al final son proyectos que nos planteáis. Por primer lado, en la parte que comentabais, que justamente hablé yo con el compañero en la mesa técnica que hicimos, la red de corresponsales juveniles de 18 a 30, como sabéis, si no lo sabéis os lo cuento, Valencia tiene una red de municipios que trabajan para las políticas de juventud, se llama Chovesnet. No sé si lo conocéis, pero todas las trabajas que asistís
forman parte de un programa que tienen de corresponsales. Esta red, este consorcio, si no está cumpliendo 35 años, está cumpliendo 37 este año. Estamos viendo cuál es la fecha exacta, pero estamos en celebración este año. Y bueno, este es un planteamiento que yo me llevé, yo formo parte de este consorcio, y me llevé para trasladarlo a los compañeros. Va a ser un poquito difícil, porque es difícil, es verdad que no se trabaja de esa manera. Estamos ahora trabajando creo que los responsables son de 14 a 17, si no me equivoco, 14 a 18 más o menos. Es verdad que a un nivel municipal sí que tenemos los responsables seniors que estamos trabajando, pero en red yo voy a animar a mis compañeros y compañeras de otros municipios, somos 25, a trabajar en esta franja de edad para ver si podemos reunirnos y empezar como empezamos los años 90 a hacer políticas similares de juventud. Yo creo que es algo muy chulo. Hay un esfuerzo muy grande humano en las políticas que hace el consorcio, que Aldaya está desde el principio, empezó junto a Chiribea en los años 90 y somos pioneros de ese consorcio. Y luego había otro punto que comentaba, que también tiene que ver con Chovesnet, que es el programa integral de educación afectivo-sexual desde la primera infancia hasta la juventud adulta. Hasta hace 2 años tuvimos un programa pionero en Chovesnet que se llamaba Chovesex. Chovesex era un programa de asesorías sexoafectivas que nos avaló en su momento el director del IBAG, Jesús Martí, que es un compañero que trabaja en el Ayuntamiento de Cuar, en la cual, a través de unas técnicas y unas cuestiones, tenemos un teléfono a disposición para que llamarais si tenéis algún tipo de problema. Eso funcionó mientras hubo dinero. Es cierto que hay veces que hay cuestiones que podemos hacer si tenemos recursos. El IBAG en su momento nos cortó el grifo de esta manera y tuvimos que cerrar. Este programa es un programa que tenemos las creatividades hechas a un nivel similar, muy pequeño, podíamos hacer algo más que hacer una Aldaya, pero es verdad que era muy interesante. Ese programa está encima de la mesa para ver si ahora el año que viene podemos un poquito reflotarlo y relanzarlo. Es algo muy interesante porque, no sé si lo visteis, tuvo una gran acogida en la población. Al final estamos actuando en una población de unos 100.000 habitantes jóvenes en los 25 municipios de Chovesnet y es un recurso que tuvimos mientras pudimos pagarlo, porque al final los recursos son humanos pero también monetarios y me parece muy interesante. Además yo esto me lo voy a llevar, si me vais a permitir me lo voy a llevar el dossier porque me parece muy interesante tenerlo para tal. Y ya por terminar, no ser más cansino, estas semanas he estado justamente en el espacio de juventud de Paterna un par de veces por Chovesnet, que tienen en el centro juvenil un parque y tenían un horno de cerámica muy grande y muy chulo y yo me llevé esa idea. Y estas navidades estuve con una amiga en Torres de Cuar haciendo un taller de cerámica y vamos a ver lo que pueden costar estas cosas y me parece muy interesante. También es verdad que las instalaciones que tienen pueden ser que den para montar esto. No sé si en Matilde lo permite, me refiero por temas de seguridad, pero vamos a verlo. Es más, estuve allí con Mari Carmen, que es la técnica de Paterna, y me estuvo contando la historia y digo, esto es maravilloso, me lo voy a llevar para ver si lo podemos hacer en Aldaya, porque puede ser algo muy interesante. Incluso comentábamos con Guillermo de hacer algunos talleres intergeneracionales, que sabéis que hay temas de manualidades en Matilde que hacen los mayores, y en su momento ya trabajábamos con mayores, pues a lo mejor es una oportunidad para empezar a hacer cosas. Y que sepáis que me llevo el dossier porque me parece muy interesante. Contenedores Next Generation con recompensa por reciclar. Reciclar muchas veces depende solo de la buena voluntad, pero creemos que puede incentivarse mejor. Proponemos instalar máquinas de retorno de botellas y latas que ofrezcan recompensas o puntos por reciclar correctamente. Sabemos que con todo el contrato actual de residuos no es viable implantarlo directamente, pero se podría estudiar un sistema alternativo con tarjeta identificativa que permita bonificaciones en tasas. Si reciclar tiene un beneficio directo, aumentará la participación, especialmente entre la juventud, y reduciremos residuos en la calle. Mejora de la accesibilidad de las bicicletas municipales. Aunque esta propuesta ya se valoró en las mesas técnicas y se comentó que no se usaban y se vandalizaban, eso no quiere decir que no sea una necesidad para la juventud. La movilidad sostenible no puede ser solo una intención, tiene que ser accesible.
Proponemos ampliar el número de bicicletas municipales y crear nuevos puntos de anclaje en zonas estratégicas. Tomamos como referencia sistemas cercanos como Valenbici y estrategias de la Mancomunitat del Horta Sur. Facilitar bonos juveniles y mejorar conexiones permitiría que más jóvenes usen la bici como transporte habitual. Es salud, autonomía y compromiso climático al mismo tiempo. La siguiente propuesta, llevamos ya muchos años escuchándola y somos conscientes de la complejidad, pero es mejorar el transporte público. La propuesta plantea reforzar la inversión en el transporte público para mejorar frecuencias, puntualidad y cobertura, especialmente en horarios de entrada y salida de centros educativos. También propone crear o ampliar bonos específicos para jóvenes y estudiantes. Mejorar el transporte no solo facilita el acceso a la educación y al empleo, sino que también reduce emisiones y fomenta una movilidad más sostenible. Con esta medida se busca garantizar un servicio más accesible, fiable y adaptado a las necesidades reales de la juventud del municipio. Vale. Grupo Medioambiental Juvenil, Unides per Aldaya. Queremos pasar de la queja a la acción. Proponemos crear un grupo juvenil ambiental que organice limpiezas mensuales y campañas de concienciación. Además, podría colaborar avisando al ayuntamiento de puntos conflictivos con acumulación de basura. También planteamos talleres de reciclaje y reutilización, siguiendo modelos como Hortaneta. Cuando la juventud participa activamente en el cuidado del entorno, no solo mejora la limpieza, sino también la conciencia colectiva. Como joven de Aldaya digo esta propuesta porque la gente tiene que aplicarse las 3 R's. Para eso pido poner papeleras por toda Aldaya con separadores, como las que hay en el Bonaire, para el beneficio contra el cambio climático. También que pongan papeleras para la gente que fuma tipo cenicero, porque hay gente que tira las colillas al suelo y luego acaban en el mar. La iluminación influye en la seguridad como en la sostenibilidad. Proponemos reforzar el alumbrado en zonas de baja visibilidad, especialmente en espacios frecuentados por jóvenes, utilizando tecnología LED eficiente. Sabemos que en la huerta no se puede instalar iluminación, pero sí en los alrededores, donde ya se solicitó mejorar trasladando. Es una medida que combina seguridad, ahorro energético y mejor uso de los espacios públicos. Vivienda y trabajo para la juventud. La juventud hoy en día tiene como principal barrera para emanciparse el precio de la vivienda. Aunque muchas competencias son autonómicas o estatales, el ayuntamiento puede impulsar ayudas al alquiler joven, bolsas de vivienda asequible o programas de intermediación con propietarios. También es clave conectar vivienda con empleo local. Sin acceso a vivienda y trabajo estable, la juventud no puede desarrollar su proyecto de vida. Facilitar esa transición es invertir en el futuro del municipio. Hola a todos. Bueno, estuvimos, parte de todo lo que habéis propuesto, estuvimos trabajando, no, eres María, ¿verdad? Estuvimos hablando en el taller, las mesas técnicas. Bueno, ella hizo una propuesta sobre unas máquinas que bueno, metes las latas y te da dinero por ello, que sí que se han implantado por Europa. En España en poquitos sitios, pero ya los tenía identificados. Vino bastante preparada a la mesa técnica. Y bueno, sí que hablamos del otro modelo que habíamos ido con mi compañero también, perdona, que como no estabas ahí me he dirigido solo a María, que habíamos visto en varias ferias de medio ambiente, que hay mucho mobiliario urbano, hay contenedores y te explican distintos sistemas de recogida de residuos, que en algunos municipios, sí que es verdad que en algunos más pequeñitos, lo que hay es una tarjeta por cada vivienda o cada ciudadano, en la que tú lo utilizas para abrir el contenedor a la hora de ir a tirar la basura. Así que es verdad que nos planteábamos las dudas de cómo sabemos que están metiendo, por ejemplo, el orgánico en el orgánico cada persona que lo ha llevado. Bueno, de esa manera, independientemente de las dudas, que teníamos que investigar más, lo que hacen es que te premian con una reducción de impuestos cuando detectan que tú estás separando residuos y tirándolo en el contenedor que corresponde. Pero bueno, sí que es cierto que en el contrato actual, porque también nos dijo Andrea, tenéis que explicarnos si está vigente o no está vigente, además en el contrato actual de recogida de residuos esto no está incluido, pero lo podemos estudiar para la próxima licitación.
Unido esto, lo de las papeleras con la separación de residuos también es bastante interesante. No sé si, creo que fue también con María, comentamos que cuando pusimos el contenedor de materia orgánica nos costó mucho y aún cuesta explicar que el contenedor verde se había convertido en 2 contenedores, en el gris para cuando lo había separado era el resto y el marrón para la orgánica, y que incluso llegamos a poner educadores medioambientales en las islas de contenedores donde había mayor concentración de población. Aún sigue costando, hay personas que todavía no se creen en la importancia de separar, y es muy sencillo. Si llevamos a la planta de tratamiento de residuos todo mezclado, nos cobran más. Y si cobran más el ayuntamiento, nos cobran más a todos. Eso es algo que espero que se vaya interiorizando poco a poco, además del daño medioambiental, ¿no? También hablabais de las 3 R's, de la importancia de reducir el consumo, reutilizar materiales y ya por último hablar de reciclaje. Para reciclar también se invierte energía, por tanto tenemos que hacer mayor hincapié en esas 2 primeras R's. Primero, reducir, consumir aquello que es necesario para nuestra vida. Tener otro tipo de prácticas, en nuestro día a día, pero hasta lo más cotidiano, ¿no? El llevar una bolsita de tela o de rafia para ir a comprar es súper interesante, no solo por no pagar los céntimos, sino por no gastar más plástico, que al final acabamos metiendo basura y tirándolo. Y bueno, lo del grupo medioambiental también muy interesante, y ya que has tenido la iniciativa, oye, podrías constituir una asociación, ir a la feria de Laura y buscar gente, o simplemente ir allí a ver si hay alguien que se interesa, le podéis dar asesoramiento desde juventud y bueno, y una vez estéis podríamos hacer muchas actividades, como has dicho, cogiendo el ejemplo de Hortaleza, que está muy guay, pero que si vas adelante, pues yo creo que tienes todo nuestro apoyo, y en lo que podamos te ayudaremos. Respecto a las bicicletas municipales, ¿las comentaron? Perdona, tenemos este servicio está mancomunado con la Mancomunidad de Horta Sur, que presta algunos servicios a todos los municipios que formamos parte de ella. Se acabó el contrato que había. Es verdad que tras La Habana hubieron bancadas que desaparecieron completamente, y lo que han planteado los distintos municipios es buscar otras alternativas, es decir, o el servicio de bicicletas, pero pudiéndolo integrar con Vale Bici, porque si no recuerdo mal, lo único que podíamos hacer era ir hasta 9 de octubre, hasta la parada de metro de 9 de octubre, bueno, y el complejo, ¿cómo se llama? Lo que era la antigua cárcel, Ciudad Administrativa 9 de octubre, que ahí había una bancada que sí que podíamos dejar la bici y ya coger una de Vale Bici, pero no teníamos una integración completa con Valencia. Lo primero que se quiere trabajar es en eso, y luego ver otros métodos alternativos, incluso patinetas. Ahora hay una lluvia de ideas que, si queréis hacer una propuesta, la podemos trasladar para ver entre todos los municipios qué sistema elegimos para sustituir al de bicicletas tradicionales, si es que hay que sustituirlo. Pero bueno, la mejora de poder tener la integración con Valencia es el principal objetivo, sea cual sea el modelo. Incluso también se hablaba de que no hubiesen bancadas que nos limitaban. Ya en las ciudades tú coges una bici o un patinete y luego lo dejas en cualquier sitio, como está bien posicionado, luego pueden ir a por él. Y por otro lado, lo de reforzar el alumbrado para la seguridad, creo que fue con Marina con quien lo trabajó. ¿Puede ser? ¿Contigo? El camino hacia el polideportivo. Eres Marina, ¿verdad? Ah, Martina, perdón, madre mía. Los nombres no son los míos, disculpad. Sí que comentamos de ver si podíamos reforzar con algún proyector, porque era, digamos, el itinerario de coger la pasarela para ir a la zona del polideportivo. También comentamos que la huerta, por el tema de la contaminación lumínica, no podíamos meter más alumbrado, pero que aquellas zonas de paso intentaríamos revisarlo y reforzarlo. Sí que es cierto que hicimos una auditoría energética cuando cambiamos el alumbrado al sistema LED y cumple con la normativa, pero eso no exime de que sentamos inseguridad al pasar por zonas que están más oscuras, y yo lo comprendo perfectamente y lo trasladaremos al compañero de brigada para que lo estudie y vea cómo lo puede arreglar. Y bueno, yo creo que en general ya está todo. Bueno, el tema de la vivienda os comprendo, porque yo tampoco soy tan joven, pero no tengo casa. O sea, Laura y yo fuimos al instituto juntas, nos hemos encontrado años después, y ella siempre se ríe diciendo que la concejal de urbanismo no tiene casa. Estamos en la misma situación. Pero somos no jóvenes de 36 años y vemos imposible comprarnos una casa ahora mismo en la que el metro cuadrado de la vivienda está disparado, y
Y bueno, no podemos acceder a nada, diría yo, prácticamente a nada en lo que se pueda comprar y entrar a vivir. Un piso en ruina, pues seguramente sí, que haya que cambiar instalación eléctrica, todo el tema de fontanería y que sea, pues estamos en un momento en el que tenemos que entrar a vivir algo en lo que igual con nuestras familias nunca hemos vivido. Es decir, o tienes dinero para hacer una reforma integral o no podemos acceder a nada. O sea que os comprendemos y bueno, estamos también intentando trabajar en esa línea. Es muy, muy compleja. El mercado inmobiliario está completamente tensionado y bueno, es como mover un elefante, pero seguiremos empujando para intentar buscar soluciones. Bueno, yo voy a hablaros del tema del transporte que me habéis comentado. A ver, yo gestiono transporte público en Aldaya, pero en parte porque yo llevo Gobierno Abierto y Gobierno Abierto lo que hago es pues, atender a las asociaciones indignadas que están en comunicación con el proveedor de autobús y de cercanías, que en este caso es Fernambús. Realmente la gestión del transporte quien la lleva es la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. Pero bueno, comentaros un poco que realmente lo que es el transporte ha evolucionado mucho. Estamos hablando mucho de la edad hoy, pero bueno, sí que es verdad que los que tenemos una edad todavía recordamos cuando nuestra estación de tren teníamos un trayecto que nos llevaba directamente a la estación del norte de Valencia y tardaba una media de 8 a 10 minutos. Luego vino, sí, por aquí veo caras de sorpresa, sí, claro. Luego fue cuando, bueno, se implantó el AVE y nos quitaron esa ruta y ahora nuestro tren pues da muchísima más vuelta, como sabéis, pasa por San Isidro y demás. Entonces, en ese momento cambió el transporte en Aldaya pues de una manera exponencial. Voy a poneros un poco en situación de la situación en la que tenemos el transporte en Aldaya en este momento, porque, como comento, la gente ha perdido la confianza en lo que es cercanías, porque aparte falla mucho, los horarios, en fin, es un poco complicado. Y luego en cuanto al bus, sí que es verdad que hay un volumen muy alto de usuarios de bus y sí que es verdad que es un problema que tenemos estructural. Precisamente ayer, no sé si habéis visto las noticias, asistí a una presentación que hizo el consejero de Transporte hablando de una posible solución. Hicieron primero el diagnóstico y el diagnóstico la verdad es que daba un poco de miedo porque decían que una media de 72.000 vehículos privados entraban y luego salían de Valencia entre los tres municipios, Alacuás-Aldaya y Chirivella. Ten en cuenta que con la población que tenemos entre los tres municipios superamos los 100.000 habitantes, pero de lejos. Entonces, empezaron la presentación hablando, como os digo, de ese trayecto de la línea C3, diciendo que hay un túnel que en un futuro se podría reparar, diciendo que si se electrificara la vía podríamos recuperar lo que es este trayecto en tren. Yo estaba muy ilusionado diciendo, ahí lo van a arreglar, pero nos propusieron otra solución. En 2022 asistimos todos a lo que es el PEMOMET, ese era el plan de movilidad que se presentó en ese momento, y nos plantearon en ese momento el metro. Decían que sería para 2035, pero teníamos ilusión de decir, bueno, Alacuás-Aldaya, Barrio del Cristo, tendremos metro en un futuro y bueno, que sea 2035. Yo por ejemplo tengo un hijo de 10 años y decía, bueno, mi hijo cuando vaya a la universidad pues irá en metro. Ayer fuimos a esta presentación y nos propusieron una alternativa diferente, que es que en su momento ya nos lo dijeron, 6 años después pues nos han hecho un poco pues la misma propuesta. En su momento nos propusieron una alternativa llamada Busbao. El Busbao es un híbrido entre un tranvía y un autobús que utiliza el único carril y digamos que no utiliza el mismo carril que el resto de vehículos. Y ayer nos propusieron algo muy similar. Nos propusieron que un nuevo puente que cruce lo que es el Turia y ese puente, digamos, que tendrá acceso directo a Alacuás-Aldaya y Chirivella, porque ya os digo que esa solución es para nuestros tres municipios, para que tengan acceso a Valencia. Porque la problemática que nos encontramos, la gente que también accede en autobús a Valencia, es que ese embudo gigante, que como os digo, hacemos todos esos 70 y tantos mil vehículos que accedemos a Valencia, ese embudo que se hace en la avenida del Cid, si tú vas en autobús, claro, también lo sufres. Entonces, ya os digo, nos han dado una posible solución y es esta. Yo, por mi parte, como os he comentado antes, existe el buzón ciudadano. Si tenéis alguna sugerencia, alguna queja, decir, pues mira, este autobús falla mucho,
vamos, lo que sea, yo os digo que estoy a vuestra total y absoluta disposición. ¿Tienes alguna pregunta más? No sé si os he respondido, no sé si os he ayudado, no sé si os he hecho un poco... Sí, yo os digo que de momento esta es la solución que nos plantean. Sí, bueno, un poco por... Solamente hacer un apunte en el tema del trabajo que se os ha comentado. Desde la empresa pública sí que hacemos bastantes convocatorias de monitores de tiempo libre, que puede ser una manera de hacer un primer encuentro con el mundo laboral en campus y en diferentes actividades. Digo porque sí que tenéis en cuenta las convocatorias que se hagan desde la próxima, que es la empresa pública. Sí que podemos hacer cuando tengamos las convocatorias pasarlas al departamento con tú para que las difundan y así pueden tener la información. Pero creo que puede ser un primer momento de encontrar ese encuentro con el mundo laboral, pues bueno, a nivel de monitor de tiempo libre, que sí que es una figura que muchas veces recurrimos a ella. Gracias. Sí, bueno, un poco por si no hay ninguna compañera que quiere decir una cosilla, sí que, quería aportar que, como hemos dicho, es el primer foro Chove después de la Dana, ¿no? Y si hablamos de un bloque de sostenibilidad, pues lógicamente tenemos que hablar de los efectos del cambio climático y lógicamente la Dana es uno de ellos, ¿no? Sin profundizar, contar lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido y todo el drama que ha sido y las personas que han perdido la vida y todo ese drama, creo que sí que es importante que pongamos el énfasis en la importancia que todos, también la gente joven y todos los vecinas de Aldaya, de Aracuás, de Chiribella, de Ribarroja, de Loriguilla, pues tenemos que intentar luchar para que se abran las obras estructurales para que podamos vivir más tranquilos, ¿no? Yo supongo que os pasará que cuando empieza a llover pues os preocupáis, ¿no? Porque es lógico lo que hemos vivido, ¿no? En esa línea solo no contar todo, pero sí que es algo que está pasando ahora mismo y que está generando cierta, pues incluso misterio, ¿no? Porque sabéis que estamos haciendo una actuación en la zona del barranco, estamos bajando el nivel de la cota, ¿eh? Y mucha gente pregunta, ¿qué vais a hacer en la estación, no? Porque hay, no sé, la curiosidad de que si se va a quedar, si no se va a quedar. Y muchos de ellos, algunos de vosotros vivís en la otra parte de la vía y tenéis que cruzar andando y tenéis esa duda, ¿no? Yo quería un poco aclarar, sobre todo para que también, pues, lógicamente, cualquier aportación, ¿no? Seguramente más de uno de vosotros venís andando aquí, ¿no? Pasáis en la estación y vais bajando, ¿no? Pues lo podéis seguir haciendo, ¿eh? Primera noticia, se puede seguir haciendo porque hay un poco de misterio en cuanto a esta cuestión, ¿vale? Básicamente lo que vais a encontrar las personas que crucemos de aquí para allá o de allá para acá es que cuando estemos andando, pues hasta ahora teníamos, y aún no lo tenemos a fecha de hoy, próximamente no, pues tenemos dos paredes laterales donde tú veías la pared, ¿no? Ibas andando y luego levantabas, llegas hasta el semáforo en una parte o en la otra parte en la propia estación, ¿no? Pues ahora lo que pasará es que irás andando y estarás en medio del barranco. No verás la pared, verás el barranco. ¿Cuál es la idea? Pues recuperar el barranco. Sabéis que hasta ahora el barranco está a cota cero. En realidad no es un barranco, porque no hay cota. Entonces vamos a intentar recuperar un poco el barranco precisamente para que sea un sistema de protección y cuando llueve, sabéis que todos los años tenemos inundaciones, pues sea un poco un nivel de protección y de canalización tanto del agua que viene de arriba como el agua que hasta hace poquito sabíais que como estaba abierto en la parte de la Avenida 2 de Mayo, pues se iba por allí y se iba hacia aquella parte. Pues hemos cerrado, ponemos compuertas y al final estamos haciendo algo tan sencillo que es que el agua que entre desde la rotonda de Bonaire, que entre por ahí, pues se canalice y se vaya hacia afuera, hacia aquí detrás, por el río Carmelo, pegados a la estación, para que vaya ahí y se conecte directamente al plan sur, al nuevo café del Turia y se vaya al mar, ¿vale? El agua tiene que ir de la montaña al mar, eso lo hemos estudiado todos, ¿verdad? Pues tenemos que volver a conseguirlo. Hasta ahora era de la montaña a la estación de Aldaya, ¿eh? Y ahora la idea es que de la montaña vaya al río Turia y eso. Y nada, simplemente a compartirlo y que menos que en un primer foro después de la Dana, pues aunque queda mucho, pues tener cierta esperanza de que poquito a poquito vamos intentando hacer actuaciones para protegernos más
y poder disfrutar de nuestro maravilloso pueblo que es Aldaya. ¿Vale? Venga, gracias. Bueno, lo primero, buenas tardes. Y hoy les presento una propuesta del Programa Municipal Estable de Educación Afectivo-Sexual que busca acompañar a nuestra infancia, nuestra adolescencia y juventud desde los 3 hasta los 30 años. Y ya no hablamos solamente de prevención, sino también de un desarrollo saludable, respetuoso, con igualdad y convivencia. Y a continuación paso a detallar la propuesta. Se propone desarrollar un programa integral, progresivo y continuo de educación afectivo-sexual que abarque desde la etapa infantil, como he comentado, hasta la juventud adulta, en 2 ámbitos complementarios, tanto en el ámbito comunitario de acceso libre en centros juveniles y espacios de ocio, como el ámbito educativo formal en colegios e institutos del municipio. Durante las mesas técnicas también se ha considerado ampliar el alcance del programa, incorporando la etapa de 3 a 6 años, que es muy importante, con contenidos adaptados a la primera infancia, y la franja de juventud de 18 a 30 años, atendiendo a necesidades específicas vinculadas a relaciones, consentimiento, salud sexual y prevención. También es importante añadir que este programa está pautado y se estructuraría por tramos de edad: la primera infancia, la adolescencia y la juventud. Dentro de la primera infancia, ¿qué se trabajaría? Pues el conocimiento básico del propio cuerpo, la educación emocional inicial, el respeto y los límites, la prevención básica de abusos adaptada a la edad, la igualdad y diversidad familiar. En el bloque de la infancia, el conocimiento y el cuidado del propio cuerpo, la educación emocional, el consentimiento, la prevención de abusos e incluso la igualdad y diversidad también. Dentro de la preadolescencia se trabajaría cambios físicos y emocionales, porque es la etapa de 12 a 14 años, la menstruación y desarrollo corporal, la autoestima y la imagen corporal, relaciones de amistad y uso responsable de redes sociales, que hoy en día es muy importante. En el bloque de adolescencia también se trabajaría el consentimiento y relaciones sanas, la prevención de ITS o embarazos no deseados, la gestión emocional en relaciones, diversidad sexual y de género, y no menos importante, las violencias sexuales y digitales. Y ya por último, en juventud, que abarca entre los 18 y 30 años, se trabajaría también la prevención de ITS, la salud sexual y reproductiva, las relaciones afectivas en la etapa adulta, gestión emocional en relaciones de pareja, consentimiento y cultura del buen trato, y corresponsabilidad y relaciones igualitarias. Por otro lado, tras comentar cómo sería la estructura del programa por edades, cabe destacar que en los centros juveniles se trabajará con metodologías activas, como por ejemplo skills rooms educativos, dinámicas de verdadero y falso, juegos y dinámicas grupales, debates guiados, material audiovisual, entre otros. Sin embargo, en los centros educativos se adaptará a sesiones programadas por curso, en coordinación siempre con la orientación y con las tutorías. Es muy importante saber que dicho programa no nace solo, sino que está respaldado por las directrices internacionales sobre educación en sexualidad de la UNESCO, que recomiendan programas progresivos por edad y con un enfoque participativo. En España, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva impulsa acciones educativas comunitarias dirigidas a población joven. Y existen ya experiencias de referencia, como por ejemplo el programa Xoves y Sexualidad del Centre Xove de Salud de Barcelona, e incluso Claudia y Sexualidad en Aldaya, que fueron valorados positivamente por su dinamismo. Pero ¿cuál es el objetivo? Pues hay varios. Garantizar una educación afectivo-sexual progresiva desde los 3 hasta los 30 años, mejorar la información y competencias en sexualidad, que son muy necesarias, y relaciones saludables, normalizar el diálogo respetuoso sobre sexualidad, prevenir conductas de riesgo y situaciones de violencia, promover el respeto a la diversidad y la igualdad, y desarrollar habilidades socioemocionales vinculadas a autoestima y consentimiento. En mi opinión, la puesta en marcha de este programa no es una opción accesoria, sino una inversión estratégica en el presente y el futuro de nuestra sociedad. La infancia y la juventud no solo representan una etapa vital del desarrollo humano, constituyen el cimiento sobre el que se construirá nuestra comunidad en los próximos años. La manera en que acompañemos con su educación emocional, relacional y afectiva determinará el tipo de ciudadanos y ciudadanas que serán mañana. Si no ofrecemos una formación rigurosa, adaptada a cada etapa evolutiva y basada en el respeto, la igualdad y la responsabilidad, corremos el riesgo de perpetuar desinformación, desigualdades y conductas que afectan negativamente a la convivencia.
En cambio, si educamos con criterio, con sensibilidad y con coherencia, estaremos formando personas más libres, más responsables y más capaces de construir relaciones sanas y una sociedad más justa. Considero que invertir en educación afectivo-sexual es, en definitiva, invertir en una ciudadanía más consciente, respetuosa y preparada para afrontar los retos del futuro. Gracias. Ahí es nada. ¿Queréis comentar? Ya sí que es cierto que antes se ha comentado el programa de Chovesex que se venía desarrollando a través de Chovesnet, que ahora mismo por cuestiones económicas y demás no tira adelante, pero esto no es algo como Chovesex, sino es algo mucho más amplio. Entonces, si queréis aportar alguna cosa. Me ha faltado como experiencia de referencia a lo de Chovesex. No, cabe destacar que esto es muy ambicioso, es muy interesante. He comentado la experiencia que teníamos desde el Consorcio de Juventud, que lo estuvimos implementando durante 3 años en 25 municipios de Horta Norte y Horta Sur. Y bueno, yo esto me lo llevo como referencia. Me parece muy interesante lo que has dicho tú, que es vamos, más que necesario el trabajar en una buena educación sexual y en las relaciones personales y en convivir de forma normalizada, de forma estable y sin violencia y sin cosas que pasan en este mundo. Así que nada, yo me lo llevo. Es verdad que es muy ambicioso y cosas que a mí se me escapan directamente, pero bueno, lo que sí que está claro es que si podemos retomar lo que ya hacíamos antes, que era las asesorías sexoafectivas de Chovesex, lo haremos no sé cuándo, pero con dinero lo haremos. Y gracias, porque me parece muy interesante. Gracias. Yo quería aprovechar, ya que soy la concejala de Aldaya Radio y estoy viendo aquí mucho talento, me gustaría invitaros a... Sabéis que tenéis un foro aquí en Aldaya, que es Aldaya Radio. Sabéis que si estuvierais interesados o interesadas en hacer algún programa, os daríamos la formación, os abriríamos las puertas. Estáis total y absolutamente invitados a, pues eso, a hacer un debate, a contarnos vuestros miedos, inquietudes, esperanzas, todo. Ya os digo que totalmente, vamos, invitadísimos, invitadísimas y nada, animaros, que ya os digo que veo mucho talento por aquí. Gracias. Puede contar ella, sí. Sí. Aitana, puedes ver. Bueno, a mí hay algo que siempre me ha gustado y lo cuento cuando yo cuento un poco mi trabajo, lo que hago, cuento que bueno, de que en principio yo recuerdo la primera campaña que hicimos en 2015 de Juventud, se llamaba Teniendo un plan. El plan está aquí. O sea, teníamos cosas que decir y el camino ha hecho que ahora hayan proyectos que vosotras mismas hacéis por vuestra cuenta. Y eso es el gran trabajo que ha hecho el Departamento de Juventud, las técnicas y todo el mundo que ha pasado durante muchos años en este ayuntamiento. Y tenemos una experiencia muy chula que Aitana lo puede contar. Aitana, ¿quieres participar? Sí, es una atraco a Ana. De Aldaya Radio, ¿no? Sí. Nada, pues es una radio en Aldaya, local. La verdad es que está muy interesante y se puede hablar de diferentes temas y además es muy beneficiosa porque, bueno, yo ahora mismo no lo estoy demostrando mucho, pero te da mucha capacidad de comunicación. Y vais ahí, os enseñan un poco cómo se maneja el aparato, que no es nada complicado y podéis hablar de lo que queráis. Realmente es un espacio muy aceptado para poder reivindicar, poder mostrar cosas que queráis que la gente sepa. Nada, yo tengo una compañera, una amiga, un proyecto, un podcast que se llama Solo hay un paso y es de salud mental, que hablamos, nos ponemos a charlar, es más para pasar el rato y hablamos por ejemplo, hicimos uno que es la Comunitat Valenciana, que la Comunitat Valenciana es una de las peores comunidades de España en cuanto a salud mental. Tiene índices de ansiedad bastante altos que creo que solo le supera a Canarias. Y entonces hablamos de cosas y cualquier persona que quiera venir está invitada. ¿Tenéis Instagram? Ah, sí. Solo punto hay un paso. Es que de normal eso lo lleva a mis compañeros. Solo punto hay un paso si queréis comentar, participar, hacer lo que queráis. Antes, un aplauso, por favor.
Antes de hacer el cierre, me gustaría darle el micrófono un momentito a un joven que se ha acercado por aquí, no ha participado en el proceso, pero ha dicho, Fórum Chove, escoltemos Chove. Yo tengo que ir ahí a hacer una propuesta muy breve, pero he de decir que no es el primer año que se propone, así que igual es una necesidad. Bueno, primero puedes presentar. Bueno, yo soy Antonio y no, quería recalcar el tema del voleibol. A mí me parece un deporte que está escalando mucho últimamente. Yo tengo muchos amigos que quieren jugar voleibol, no hay en Aldaya y se tienen que ir a jugar a escuelas deportivas de la Pechina. Y eso, yo pediría una pista de voleibol para jugar. Hay una en la Pedrota, pero volei playa, no soy partidario del volei playa, pero bueno, no tiene red. Entonces eso, si quiero irme a jugar al voleibol, puedo irme al polideportivo, que hay una pared alta y puedo que me rebote el balón, pero poco más. Entonces eso, quiero irme a una pista de voleibol, que ya me han dicho que me han pedido antes, así que bueno, eso, pista de voleibol, muchísimas gracias. ¿Algo que decir a esta propuesta? ¿Se estudiará? Apuntada. Objetivo cumplido. Bueno, abans de tancar aquest Fòrum Chove 2026 m'agradaria posar en valor el que ha passat així avui. No només és un acte, no només és una presentació de propostes, és un exercici real de participació democràtica. Les polítiques de joventut no se construeixen només en activitats o programes puntuals, es construeixen amb voluntat política. Fiquen a la ràdio, amb voluntat política, amb decisió clara d'escoltar, de prioritzar la joventut de l'agenda municipal i de convertir les seues necessitats en línies d'acció concretes. Sense aquesta voluntat, la participació es queda en paraules. Amb ella es transforma en oportunitats. Avui hem vist joves que han analitzat el seu municipi, la seva realitat i que han proposat millores, unes més viables, altres menys, però s'estudiaran. Han assumit un paper actiu i responsable. Això demostra que quan l'Ajuntament obri espais reals de participació, la joventut respon i es compromet. Però la participació no és un acte puntual, és un procés, a vegades un poc llarg, és un procés continu que necessita constància i seguiment. Necessita que el municipi, en el seu conjunt, en totes les parts del municipi, entenga que la joventut no és només usuària de serveis, sinó protagonista del present, com deia abans Martina. Vull agrair la implicació una vegada més de les persones joves, de l'equip de govern i l'equip tècnic, a les meves companyes de l'equip de joventut, perquè mala feina s'han pegat pel Fòrum Chove i per a totes les coses diàriament, i que aquest Fòrum Chove no és un punt final sinó un punt i seguit, perquè apostar per la joventut no és una opció estratègica més, sinó és apostar per un futur del municipi des del present. I ara vaig a dir el que esteu totes esperant. Anem a fer una foto i després tenim el webinar. Moltes gràcies.